En este vídeo vamos a explicar en qué consiste el rango de una matriz y los dos métodos que vamos a estudiar para calcular el rango de una matriz. Vamos a definir ahora el rango de filas y columnas. Definimos rango de filas de una matriz y se denota por RG de F al número de filas linealmente independientes, es decir, el número de filas que no se pueden escribir en función del resto, como combinación lineal del resto de filas. Análogamente llamamos rango de columnas de una matriz y lo denotamos por rango de C al número de columnas linealmente independientes, es decir, el número de columnas que no se pueden escribir como combinación lineal del resto. Se puede demostrar, aunque no lo haremos, que el rango de filas de una matriz es igual al rango de columnas y por lo tanto podemos decir que el rango es una característica de las matrices y definiremos rango de una matriz A indistintamente al rango de sus filas o al rango de sus columnas, porque sabemos que son iguales. Vamos a ver ahora cómo calculamos el rango de una matriz. Y vamos a estudiar dos procedimientos para calcular dicho rango. Para ello, antes vamos a definir el determinante de una matriz cuadrada, concepto que vamos a necesitar en uno de los métodos. Aun a riesgo de ser poco rigurosos, vamos a definir el determinante de una matriz cuadrada como una aplicación que asocia a cada matriz cuadrada un número real. Es decir, me dan una matriz cuadrada y voy a asignarle a esa matriz cuadrada un número real al que le voy a llamar determinante de la matriz. La notación que se utiliza para denotar el determinante es el nombre de la matriz entre dos barras verticales como las de valor absoluto, o bien det de A. Cualquiera de las dos formas se suele utilizar para denotar el determinante de una matriz. Vamos a ver cómo se calcula el determinante en dos casos muy sencillos, que es las matrices de tamaño 2 y tamaño 3. Cuando veamos el capítulo de determinantes veremos cómo calcular el determinante de matrices de tamaño superior. Empezamos con el determinante de una matriz de tamaño 2. Sea la matriz de tamaño 2 siguiente, por filas 1, 3 menos 1, 2, y su determinante lo escribimos de esta manera. Es decir, sustituimos los paréntesis por dos rayas verticales. A esto le vamos a asociar un número, que ¿cómo lo vamos a obtener? Primero multiplicamos los elementos de la diagonal principal, es decir, 1 por 2. Y lo tenemos aquí. Ahora le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria, es decir, menos 1 por 3. Y ahora hacemos esta operación que será 2 menos 3, que es 5. Hemos asociado a esta matriz A un número real al que llamamos determinante de esa matriz A y lo calculamos de esta manera. Multiplicamos primero los elementos de la diagonal principal y luego le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Veamos ahora el determinante de una matriz de tamaño 3. Sea la matriz de tamaño 3 siguiente. Por filas 1 menos 1, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 1. Vamos a añadir las dos primeras filas al final del determinante. Es decir, estas dos primeras filas, 1 menos 1, 3, 2, 1, 1, las añadimos al final del determinante en el mismo orden, teniendo, por lo tanto, 5 filas. Ahora, vamos a poner dos términos. El primero va a ser el producto de los elementos de las diagonales principales, por así decirlo, que sería el producto de 1 por 1 por 1, que sería la primera diagonal principal. El producto de 2 por 0 por 3, que sería la segunda diagonal principal. Y la tercera diagonal principal, que sería 1 por menos 1 por 1. Y sumamos esto. Esto sería la primera parte. Ahora restamos. Vamos a hacer lo mismo con los elementos de las diagonales secundarias. Y sería restar el producto de 3 por 1 por 1. Ahora la siguiente diagonal secundaria, 1 por 0 por 1. Y por último la tercera, 1 por menos 1 por 2. Y una vez que tenemos hecho esto, hacemos la operación, sería 1 más 0 menos 1 menos 3 más 0 menos 2. Hacemos esta operación y obtenemos el valor menos 1. Este es uno de los métodos para calcular un determinante de tamaño 3. Repetimos, añadimos las dos primeras filas al final y luego el primer término de la resta
va a ser los productos de las diagonales principales, tal como está aquí, las azules. Y le vamos a restar los productos de las diagonales secundarias, estas, las rojas. Operamos y obtenemos el valor -1. Hay otro método que se llama el método de Sarrus, que es un poquito más lioso, pero lo vamos a explicar. El primer término es como en el anterior, va a haber dos términos, una resta, donde el primer término va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Después, tomamos las paralelas a esa diagonal principal, esta primera, -1 por 1, y lo multiplicamos por el elemento de la columna que falta. Aquí tenemos la columna 2 y la columna 3, nos falta el elemento de la columna 1. Y además no puede estar en una fila que ya hemos cogido, y sería este producto. Ahora cogemos los elementos de la otra diagonal paralela, que sería 0 por 2, y le añadimos el elemento de la columna que falta, que sería el 3. Y tendríamos ya el primer término de la resta, el minuendo. Vamos a ver ahora cuál es el segundo término, y lo hacemos también igual con las diagonales secundarias. Primero multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, 1 por 1 por 3. Ahora cogemos las paralelas a esa diagonal secundaria, que sería 1 por 0, y lo multiplicamos por el elemento de la columna que falta, que es este de aquí. Y hacemos lo mismo con la otra diagonal paralela, 2 por -1, y ahora tomamos el elemento que falta, que sería la tercera columna, que sería el 1. Hacemos esta operación y obtenemos el mismo resultado, -1. Pues ya sabemos cómo calcular el determinante de tamaño 2 y determinantes de tamaño 3. Vamos a ver ahora el método de Gauss para el cálculo del rango de una matriz. Como ya sabéis, el método de Gauss que vimos el año pasado nos va a servir ahora, porque en realidad es lo mismo. Es triangularizar una matriz, es decir, hacer ceros por debajo de la diagonal principal, mediante transformaciones elementales. Recordando qué transformaciones elementales podemos hacer para el cálculo del rango de una matriz, pues serían que puedo cambiar unas filas por otras, indistintamente, y eso no me va a cambiar el rango. Y lo mismo con las columnas. Puedo cambiar una columna por otra y no va a haber ninguna variación en el rango de la matriz. También podemos multiplicar o dividir cualquier fila o cualquier columna por un número y el rango se va a mantener. Y podemos sumar o restar a una fila o a una columna una combinación de las restantes. ¿Con qué fin vamos a hacer estas operaciones elementales? Pues para hacer ceros debajo de la diagonal principal, es decir, convertir la matriz en una triangular superior. Ejemplo, sea la matriz A por filas 2, 1, menos 1, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 2, menos 8, 3. Fijaros, esta es una matriz rectangular de 3 filas y 4 columnas. Como hemos dicho antes, el rango de filas va a ser igual al rango de columnas. Y si os fijáis, por filas, como mucho, hay 3 filas. Y por lo tanto, como mucho hay 3 filas independientes. Y por lo tanto, el rango de filas como mucho va a ser 3. Como el rango de columnas va a ser igual al rango de filas, sabemos que una de ellas, una de las columnas, va a ser combinación lineal del resto, puesto que el rango por columnas tiene que ser al rango por filas. Por lo tanto, el rango mayor de una matriz va a ser como mucho el menor de los números de número de filas, número de columnas. Si tengo 2 filas y 3 columnas, el rango como mucho será 2. Si tengo 4 filas y 3 columnas, el rango como mucho será 3. Siempre el menor de los valores de filas y columnas. Bien, vamos a aplicarlo para calcular el rango de una matriz del método Gauss por filas. Para eso voy a intercambiar la fila 1 y la fila 2. No es que sea muy necesario, pero me gusta tener como primer elemento de la diagonal principal un 1. Pero lo podíamos haber hecho sin cambiar las filas. Ahora tomamos como pivote el primer elemento de la diagonal principal y hacemos 0 debajo de este elemento. O sea, voy a convertir el 2 en 0 y el 1 en 0 mediante combinaciones lineales entre filas. ¿Para eso qué voy a hacer? A la fila 2 la voy a sustituir por la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y la fila 3 la voy a sustituir por la fila 3 menos la fila 1. Si hago esto sería 2 menos 2, 0.
1, menos 0, 1, menos 1, menos 4, menos 5 y 3 menos 2, 1, que sería esta fila. Restando la fila 3 menos la fila 1 será 1 menos 1, 0, 2 menos 0, 2, menos 8, menos 2, menos 10 y 3 menos 1, 2. Ya hemos hecho 0 debajo del primer elemento, del primer pivote de la diagonal principal. Tomamos ahora como pivote el segundo elemento de la diagonal principal, el 1, y vamos a hacer 0 debajo de él. Para eso voy a sustituir la tercera fila por la tercera fila menos 2 veces la segunda. Si hago esto será 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0, menos 10 menos menos 10, 0 y 2 menos 2, 0. Ya la tengo triangular superior. Esta sería la diagonal principal y vemos que debajo de la diagonal principal hay ceros. Decimos que el rango de la matriz, una vez que está triangularizada, es el número de filas en las que hay algún elemento distinto de 0. Y vemos que en esta matriz hay dos filas en las que hay algún elemento distinto de 0. En esta fila este es distinto de 0, este también y este también. En esta, este distinto de 0, distinto de 0 y distinto de 0. Mientras que en la tercera fila todos son 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz va a ser 2, porque hay dos filas con algún elemento distinto de 0. Y por lo tanto, entre las columnas va a haber dos columnas que va a ser combinación lineal del resto, porque el rango de columnas tiene que coincidir con el rango de filas. Bien. Vamos a ver el método de los menores. Para eso vamos a introducir el concepto de menor de una matriz. Definimos menor complementario de una matriz al determinante que resulta al eliminar algunas filas y o algunas columnas de la misma. Es decir, yo cojo una matriz, quito filas, quito columnas y construyo un determinante cuadrado, porque los determinantes son de tamaño del mismo número de filas que el número de columnas, y eso se le llama menor complementario de una matriz. Ejemplo, si tenemos esta matriz, que es la anterior, tenemos menores complementarios de orden 3, que serían todos los determinantes que se pueden formar de tamaño 3, que podrían ser formando las tres primeras columnas, o bien las dos primeras columnas y la tercera, o bien la primera, la tercera y la cuarta, o bien la segunda, tercera y cuarta, que serían los determinantes de tamaño 3 que puedo formar eliminando alguna fila o columna de la matriz A. Menores de orden 2, pues son todos menores, todos los determinantes que puedo hacer con los elementos de esta matriz. Si yo quito la tercera fila y la segunda y tercera columna, tengo este determinante, me quedaría nada más que este. También podría tener como determinante este, donde quito la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna y la tercera fila, y me quedaría 2 menos 1, 1, 2. Y así sucesivamente. Como veis, menores de orden 2, pues hay muchísimos. Y estos son los menores, que son determinantes que puedo obtener yo con los elementos de la matriz, eliminando filas y o columnas. ¿De acuerdo? Bien, llamamos rango. Vamos a empezar ahora con el método de los menores y decimos que el rango de una matriz es igual al tamaño del mayor, menor, complementario y distinto de 0. Esto parece un poco lioso, ¿no? Porque de mayor, menor... Bueno, un menor complementario es un determinante. Por lo tanto, esto significa que el rango de una matriz es el tamaño del determinante mayor que sale distinto de 0. Si todos los determinantes de tamaño 3 son 0, el tamaño el rango de la matriz no podrá ser 3, porque el rango de una matriz es el tamaño del determinante mayor que sale distinto de 0. Vamos a ver un ejemplo. Sea esta la matriz, que es la misma, 2, 1, menos 1, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 2, menos 8, 3, ¿de acuerdo? El procedimiento, ¿cómo se hace? Buscamos un menor de orden 2 distinto de 0. Aquí hay muchos. Este de aquí, este que estoy con el ratón marcando, es distinto de 0. Pero también es distinto de 0 este otro. Y este. Y este. Hay muchos que son distintos de 0. Cogemos uno cualquiera. Voy a cogerle la esquina, el primero de tamaño 2, que sería este. 2, 1, 1, 0. Que vemos que es 2 por 0, 0. 1 por 1. Aquí me he equivocado porque esto valdría menos 1. ¿De acuerdo? He calculado mal el determinante. Pero bueno, vemos que es distinto de 0. Una vez que tenemos un determinante, un menor de orden 2 distinto de 0, lo vamos a usar como núcleo. Y le vamos a añadir filas y columnas para
que es lo que llamamos orlar ese menor de orden 2 para obtener menores de orden 3. Si yo a ese núcleo 2, 1, 1, 0 le añado la primera columna, menos 1, 2, menos 8 y el 1, 2, tengo un menor de orden 3. Si yo calculo este determinante sería 0, 2, menos 2. Y por aquí 0, 8, menos 8. Y sale 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de momento el rango sigue siendo 2, porque el primer determinante de tamaño 3 que hemos calculado vale 0. Vamos a ver el otro determinante, que sería, en vez de añadir la columna 2, le añadimos la columna 3. Y tenemos este determinante, que si lo calculamos también sale 0. Como los dos determinantes que podemos formar añadiéndole a este menor de orden 2 distinto de 0 me han salido 0, resulta que todos los determinantes de tamaño 3 son 0. Y por lo tanto, el tamaño del determinante mayor que es distinto de 0 es de tamaño 2, porque hemos encontrado uno que es de tamaño 2 que es distinto de 0. Si todos los menores de tamaño 2, es decir, todos los determinantes de tamaño 2 fuesen 0, entonces el rango sería 1. Pero en el momento en que hubiese un único menor de tamaño 2, un único determinante de tamaño 2, que es distinto de 0, entonces el rango es 2. Igual hubiese pasado aquí. Si uno cualquiera de estos dos determinantes hubiese sido distinto de 0, el tamaño sería 3. Por lo tanto, como todos los menores de orden 3 son 0 y hemos encontrado en el apartado 1 un menor de orden 2 distinto de 0, el rango de la matriz es 2.